Capítulo 31. La Academia Beacon siempre se tranquilizaba un poco cuando los estudiantes se dispersaban después de clase, aunque no duró mucho, pues armaban un alboroto al perderse de vista de los profesores. Jaune se quedó un momento, recogiendo sus pertenencias y tranquilizándose. Se dirigió a las taquillas, donde esperaban Nora, Ren y Pirra. «Oye, líder intrépido, ¿vienes con nosotros?», preguntó Nora con voz alegre, iluminando el pasillo con su energía habitual. Jaune sonrió levemente y negó con la cabeza. «Hoy no. Tengo algo que hacer». Pirra se acercó, visiblemente preocupada. «¿Necesitas ayuda con algo?». Nora sonrió con complicidad. «Apuesto a que está investigando otra vez. ¿Buscando la manera de llegar a la casa de las fieras?». Jaune se rió entre dientes. «Más o menos. Pero no. De hecho, voy a visitar la tumba de mi amo y a informarle. Ha pasado tiempo, ¿sabes?». El estado de ánimo cambió y las bromas de Nora dieron paso a un respeto silencioso. «¿Pasarán días antes de que regreses?», preguntó Pirra suavemente. Jaune negó con la cabeza. «No, no está lejos. Volveré pronto. No te preocupes». Con solemnes asentimientos, lo dejaron ir. Pirra se quedó un momento más, observando cómo Jaune sacaba a Croce Amors de su casillero, se ponía la armadura sobre una sudadera con capucha y se marchaba. La caminata por el bosque Esmeralda fue familiar y serena. Jaune se movía con determinación, asegurándose de que no hubiera miradas indiscretas ni oídos atentos. Al detenerse en un claro apartado, cerró los ojos y susurró las palabras que unían este mundo con un lugar que conocía. «No es un lugar al que vayas. Es un lugar, ¿sabes?». Hojas multicolores y una oleada de energía lo envolvieron, y cuando abrió los ojos, 2 soles brillaron en el cielo. La luna destrozada de Redman ya no era visible. El más allá lo recibió con su belleza surrealista. La playa de arena bajo sus botas relucía dorada, bordeada de palmeras curvas cuyas hojas se mecían perezosamente con la brisa. El paisaje estaba salpicado de arbustos morados, plantas anaranjadas y conchas marinas gigantescas. Elevándose sobre la playa, se alzaba un enorme acantilado, con su pared rocosa surcada de enredaderas y extrañas flores. En el corazón del más allá se alzaba el árbol gigantesco, con un tronco tan ancho que podría albergar una aldea y hojas nubosas, una hipnótica mezcla de verde, morado y amarillo. Coronaba una meseta que parecía vigilar las hectáreas como un guardián silencioso. El más allá estaba dividido en acres, cada uno en su propio reino, con reglas y habitantes únicos. Para un forastero, el más allá parecería un lugar caótico y sin sentido donde la lógica se descontrola, pero Jaune había llegado a comprender sus peculiaridades. Atravesó el acre crecido, donde las enredaderas serpenteaban como seres vivos, y las plantas de queso crecían en abundancia para los ratones que vivían allí. Cruzando un puente, entró en el acre del rey, una tierra de hierba con diseños irregulares y extensos senderos de tierra. Árboles rojos, que recordaban a la caída eterna, dominaban el paisaje, y los juguetes vivientes se movían ajetreados bajo el mando del príncipe rojo, quien probablemente querría enfrentarse a Jaune si supiera que había regresado. Jaune se detuvo brevemente para saludar a los ciudadanos de juguete en el mercado. Saludaban y charlaban, y sus voces alegres lo hacían sentir como en casa. Más adelante, Jaune entró en el acre del jardín, donde hongos tan altos como casas salpicaban el terreno. El herbolario, un afcerano con el que había trabado amistad durante su estancia en el más allá, le dedicó un cálido saludo con la cabeza al pasar Jaune. «¿Sigues deambulando, niño?», gritó el herbolario, con sus alas de mariposa abiertas, mientras daba una calada perezosa a su pipa. «Siempre», respondió Jaune con una leve sonrisa, y luego avanzó tras un breve asentimiento. El viaje de Jaune finalmente lo llevó a la aldea que su maestro había fundado. Era un lugar tranquilo, antaño habitado por los complacientes de papel, gentiles afterans que habían ascendido y se habían transformado en las gemas geniales. Sus formas cristalinas brillaban a la luz del sol, y habían convertido la aldea en una escultura viviente gracias al agua que la desgarraba. «Bienvenido, joven Jaune», dijo una de las gemas. Mientras Jaune lo saludaba, las gemas tarareaban melodiosamente, su forma de reconocer su presencia. Aunque ya no hablaban con la misma vivacidad de antes, su calidez permaneció intacta. Finalmente, Jaune llegó a la playa donde descansaba su amo. Se encontraba en un claro, no muy lejos de donde se alzaba su cabaña. La crisálida de madera se erguía alta, su superficie grabada con intrincados patrones que parecían contar una historia de batallas libradas y vidas protegidas.
Fue aquí donde el caballero oxidado, señor de Jaune, había elegido descansar, aunque no era habitual entre los afteranos. Hola, maestro, dijo Jaune suavemente, de pie frente a la crisálida. Las olas golpeaban suavemente la orilla y los soles gemelos proyectaban largas sombras detrás de él mientras la voz de Jaune tenía una mezcla de respeto y tristeza. Jaune permaneció inmóvil, contemplando la estatua del caballero oxidado, cubierta de corteza que parecía un capullo. La figura de su amo se conservaba perfectamente en su armadura oxidada, con la espada envainada frente a él como si estuviera en guardia. El yelmo le ocultaba los ojos. Detrás de la estatua había un árbol solitario que daba la fruta del cronómetro, que vibraba suavemente. La fruta era poderosa, y Jaune se preguntaba a menudo por qué su amo había elegido ese lugar para vigilarla. Quizás para protegerla, asegurándose de que permaneciera intacta. Jaune sabía lo compleja que era esa fruta y lo que hacía. Jaune respiró hondo y se acercó a la estatua. Al principio, sus palabras fueron vacilantes. Tengo tanto que decir, y tanto que desearía poder preguntar. Pero verte así me hace preguntarme, ¿sabes? Si sigues en esa lápida o eres tú. ¿Puedo siquiera llamar a esto una tumba? Puso una mano sobre el metal frío y desgastado de la estatua. Maestro, le debo una disculpa. La voz de Jaune vaciló mientras continuaba, pero siguió adelante, sus palabras brotaron en una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Creía ser fuerte, admitió. Y quizá lo sea. Siento que podría aplastar a alguien si quisiera, convertirlo en nada más que una mancha. Pero ahora lo sé mejor. La fuerza no basta. No basta con luchar o ganar. Tengo que contenerme, controlarme. Cerró los ojos, mientras recuerdos de batallas recientes le asaltaban la mente. Siempre decías, que la sombra de un gran árbol impide que las flores que lo rodean florezcan. Tenías razón, maestro. He sido arrogante, creyendo que podía con todo solo porque he entrenado durante años. Que no necesitaba a nadie más. Podría convertirme en cazador al instante, eso era lo que pensaba. Jaune soltó la mano de la estatua y retrocedió un paso, mirando el rostro oculto de su amo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero también tenías razón en otra cosa. Es divertido, estar con amigos. Con gente en la que puedo confiar fue gratificante. Comenzó a hablar de sus amigos, con un tono suave y reverente, como si los presentara a su amo. Pirra, empezó, es increíble. Fuerte, amable y tan elegante. Siempre está ahí, siempre dispuesta a ayudar, incluso cuando no se lo pido. Y cree en mí, más de lo que probablemente merezco. Aunque a veces pienso que me sobreestima. Solo soy un escudero, ¿sabes? ¿Cómo puedo competir contra el caballero oxidado? Se le escapó una risita cariñosa. Y luego está Nora. Es ruidosa e imprudente, y no parece tener un botón de apagado, pero tiene un corazón enorme. Es de esas personas que se arriesgan sin pensarlo dos veces si eso significa ayudar a alguien. Jaune desvió la mirada hacia el horizonte, donde los soles gemelos aún brillaban. Ren es su equilibrio. Tranquilo, calmado y firme. Siempre piensa en el futuro, siempre nos mantiene con los pies en la tierra. No sé dónde estaría sin él. Y es un cocinero excelente. Sonrió con nostalgia. Ruby, es como un estallido de energía. Inocente, optimista, pero con una esencia de acero. Es el tipo de líder que te inspira simplemente siendo ella misma. Y Oace, bueno, es complicada. Pero es dedicada y perspicaz, y ha pasado por más de lo que creo que cualquiera de nosotros imagina. Y, caramba, tiene una voz maravillosa. Si tan solo pudieras oírla, creo que te gustaría. La voz de Jaune se suavizó. Blake y Jan, son tan testarudos. Blake es tan apasionada por su causa, y Jan, es inquebrantable, pase lo que pase. Todos son buenas personas, mejores de lo que merezco. Jaune inhaló profundamente y luego exhaló con un suspiro tembloroso. Remanente, comenzó, con una mezcla de asombro y tristeza en su voz. Remanente está, atribulado. Siempre parece que una oscuridad se cierne sobre él, amenazando con devorarlo todo. Es extraño, ¿verdad? Vivir en un mundo constantemente asediado por monstruos que se manifiestan por el miedo y la desesperación. Pero la gente de allí, es increíble. Viven con ese miedo a diario, y sin embargo, no los consume. Miró la estatua, con la voz cada vez más suave. Solía pensar que ser un cazador se trataba solo de luchar contra Grimm, de fuerza y habilidad. Pensaba que eso era todo lo que se necesitaba para proteger a la gente. Pero ahora lo veo de otra manera.
Si me hubiera obsesionado solo con eso, en ser más fuerte, más rápido, mejor, me habría perdido lo que realmente importa. Jaune se acercó a la estatua, rozando con los dedos la fría madera que cubría el metal oxidado del guantelete del caballero. La gente es más fuerte de lo que jamás creí. No necesitan que alguien venga a salvarles el día, no siempre. A veces, solo necesitan ver a alguien luchar a su lado, que les demuestre que es posible triunfar, incluso contra todo pronóstico. Sus palabras vacilaron por un momento mientras sus pensamientos se volvían hacia el interior. Dejó caer la mano, contemplando la infinita extensión del extraño y vibrante paisaje de para siempre. Hay una oscuridad, dijo con un tono de inquietud en la voz, una fuerza que quiere dividir Remnant. Aún no sé qué es ni qué quiere, pero la presiento. Y si voy a vivir en ese mundo, si voy a proteger a mis seres queridos, sé que algún día tendré que enfrentarla. Apretó los puños, su aura titilando levemente a su alrededor. Pero ahora entiendo por qué siempre protegías como lo hacías. ¿Por qué te contenías cuando ayudábamos a gente fuera de los reinos? Jaune volvió a la estatua con expresión solemne. Si la gente ve a alguien aniquilar a Grimm sin esfuerzo, sin luchar, su miedo a los Grimm no desaparece, simplemente se transfiere. Empezarán a temerte. Se volverán dependientes, esperando a que alguien más los salve. Eso no es lo que necesitan. Hizo una pausa, sus palabras fueron mesuradas y deliberadas. Necesitan ver la lucha. Necesitan ver que es difícil, que requiere esfuerzo. Pero también necesitan ver el triunfo, saber que es posible ganar. Así es como se inspira a la gente, así es como se la guía. Una leve sonrisa cansada se dibujó en los labios de Jaune. Aún así, siempre hay un momento y un lugar, ¿verdad? A veces, un rayo de luz debe atravesar la oscuridad. La mirada de Jaune se detuvo en la crisálida de madera que rodeaba a su amo, el guardián de la fruta del cronómetro y protector del más allá. El tic-tac se sentía como un latido en la quietud, constante e inquebrantable. Todavía tengo mucho que aprender, admitió, con la voz apenas un susurro. Tengo miedo, maestro. Respiró temblorosamente, apretando los puños a los costados. Tengo miedo de volver a ver a mi familia. ¿Acaso se acuerdan de mí? Después de todo, aún tengo un lugar allí. Podría haber ido a Argus, admitió Jaune en voz baja. Cerró los ojos, con la imagen del rostro de Saffron destelló en su mente. Pero, tenía miedo. Miedo de volver a ver a mi hermana. Apretó los puños y continuó. Sé que siguieron en contacto contigo después de que me convirtieras en tu escudero. De alguna manera, siempre lo supe. Pero eso fue lo que lo hizo más difícil. No quería enfrentarla, ver lo que me perdí, explicarle por qué no volví ni la visité en cuanto salí. Por eso no fui. Jaune parpadeó, dejando escapar un suspiro tembloroso. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente. Y ahora mismo, mis amigos están en peligro. Si llega el momento, tendré que luchar, tendré que luchar para protegerlos. Con fuerza. Sé lo que es quitar una vida, pero, su voz se fue apagando, sus palabras flotando en el aire como un peso. Tras una larga pausa, volvió a mirar la crisálida. No es una idea agradable, ¿verdad? Quitar una vida. Pero tendré que hacerlo si llega el momento. En fin, solo quiero quitarme estas cosas de la cabeza. He estado desorientado desde que salí de aquí, pero creo que ya estoy bien, dijo Jaune, hundiendo ligeramente los hombros y suavizando la voz. Eso es todo. Volveré. Lo prometo. Al darse la vuelta para irse, el suave sonido de pasos detrás de él lo hizo detenerse. Entonces, una voz dulce y amable rompió el silencio. ¿Ya te vas? Jaune se giró y esbozó una leve sonrisa, sorprendido de ver a una mujer con una capucha roja ondeante. Transmitía calidez y familiaridad. Sobre el hombro, llevaba un hacha negra y dorada con mango largo y hoja curva. Su diseño era intrincado pero práctico, y el mecanismo del gatillo cerca de la hoja insinuaba su doble función como rifle. Autumn, saludó Jaune con una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Autumn se acercó a la crisálida con expresión serena, con la mirada fija en la estatua. Visita a tu amo, claro, dijo, rozando la corteza con los dedos. Tengo que asegurarme de que esos ratones no intenten comerse el queso aquí. ¿Estabas cortando leña? Por favor, no cortes a mi amo. La mirada de Jaune se dirigió a su arma. Ya lo sabes. Ahora que la veo de nuevo, ¿es un arma de cazador? ¿Eh? Yo no cortaría como un caballero aquí. Autumn ladeó la cabeza mientras señalaba la estatua, y luego comenzó a estudiar el hacha como si la viera por primera vez. Tal vez. No estoy muy segura.
Me la dio el herrero, así que la he estado usando. Está afilada. Luego pasó la mano por el mango, con una leve sonrisa en los labios. Supongo que podría ser para cortar leña o para luchar contra los Grimm. ¿Quién sabe? Jaune rió suavemente, despertado por su curiosidad. ¿Tiene nombre? Autumn parecía pensativa, tocándose la barbilla. Me pregunto, todas las armas de los cazadores suelen tener un nombre, ¿no? Quizás debería inventármelo. Ah, podría preguntarle al herrero. También podría pedirle al herrero que lo mantenga. La expresión de Autumn parecía indicar que intentaba recordar algo, pero luego decidió darse por vencida. Pero basta de eso. ¿Por qué no me has visitado, Jaune? Se rascó la nuca, con una sonrisa tímida. He estado ocupado. Supongo que lo he olvidado. Vaya, eso es horrible de tu parte. Lo siento. Autumn se encogió de hombros, imperturbable ante su excusa. Volvió a centrarse en la crisálida, con la mirada suavizada. Oye, dijo con un tono juguetón pero curioso. ¿Crees que se convertirá en conejito cuando salga? ¿Quién? Preguntó Jaune, levantando una ceja. Tu amo, respondió Autumn, señalando la crisálida. Jaune parpadeó, sorprendido por la pregunta. No sé, dijo después de un momento. Autumn rió entre dientes, visiblemente divertida por su confusión. Bueno, si lo hace, espero que sea un conejito lindo. Autumn se giró hacia él. Su capucha roja se movía ligeramente con la brisa. ¿Ya te vas? Jaune asintió. Sí. Todavía tengo una clase que atender. Ah, claro, ya eres estudiante. Bueno, anda, cuando puedas, ¿me traerás a tus amigos a tomar té y galletas? Está bien, tía. Oye. Autumn blandió su hacha a 1 centímetro de la cara de Jaune. Soy joven. Quizás era vieja. Pero aquí seré eternamente joven y bonita. ¿No? Jaune levantó las manos y rió con impotencia. Está bien, lo siento. Buen chico. Sonrió antes de dejar su hacha colgada de su cintura. Entonces, Autumn silbó con fuerza, y el sonido resonó por las hectáreas. Momentos después, el familiar sonido de cascos golpeando el suelo llegó a los oídos de Jaune. Del límite del bosque emergió Juniper, con sus astas doradas brillando a la luz del sol. El jacalope trotó hacia Autumn y la acarició cariñosamente. Lo siento, dijo Autumn guiñándole un ojo. Voy a pedir prestada a Junigel por ahora. Jaune rió suavemente, negando con la cabeza. Cuídala bien. HMPH. Siempre lo hago ahora que Rusty no está. Juni. Ahora, arriba, lejos. Autumn apuntó su hacha hacia el bosque y desapareció junto a Juniper de un salto. Echó una última mirada detenida a la crisálida de madera. La estatua de su amo parecía tan firme y silenciosa como siempre, custodiando el árbol del cronómetro, simplemente en silencio. Tras respirar hondo, Jaune se dio la vuelta y murmuró las palabras que le son familiares. No es un lugar al que vayas. Es un lugar, ¿sabes? En un destello de hojas multicolores, Jaune se encontró de nuevo en el bosque esmeralda. Las imágenes y sonidos familiares lo volvieron a conectar con la tierra. Se ajustó la sudadera, respiró hondo para tranquilizarse y emprendió el regreso a Beacon. Capítulo 32. Jaune empujó la puerta y entró en la silenciosa habitación. El aire interior estaba quieto, impregnado de un tenue aroma a aire fresco y luz solar. Cerca de la ventana, Amber estaba sentada en una silla acolchada. La luz que entraba por la ventana iluminaba sutiles reflejos en su cabello castaño hasta los hombros. Su tez morena clara parecía brillar con el calor del sol, y su lunar bajo el ojo izquierdo realzaba la delicada simetría de su rostro. A pesar de las cicatrices que le surcaban las mejillas tras su encuentro con quienes buscaban su poder, Amber irradiaba una fuerza serena que parecía casi serena, era como si los elementos la favorecieran. Llevaba una blusa blanquecina con volantes en los hombros y un chaleco marrón con forro dorado alrededor del cuello. Su corsé marrón oscuro combinaba con los pantalones ajustados, metidos en botas altas hasta el muslo con una armadura dorada que brillaba tenuemente a la luz. Sostenía un libro en las manos, con las páginas desgastadas por la lectura frecuente, aunque su atención se desviaba ocasionalmente hacia el elegante pergamino que tenía a su lado. Cuando Amber levantó la vista y vio a Jaune, sus labios se curvaron en una cálida sonrisa. Jaune. Saludó, cerrando el libro con cuidado. Ha pasado tiempo. La mirada de Jaune recorrió el acogedor espacio, fijándose en los pequeños detalles. El escritorio ordenado, las mantas cuidadosamente dobladas, la pila de libros en la mesita de noche.
Una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, dijo, fingiendo seriedad, ¿Ozpin te tiene cautivo? Porque si es así, estoy listo para liberarte. Amber parpadeó ante la repentina oferta y luego soltó una risa melódica. No hay necesidad de heroicidades, respondió, negando con la cabeza. Me tratan como a una invitada, no como a una prisionera. Sinceramente, después de casi morir así, no me quejo. Me ha dado mucho en qué pensar. Incluso podría considerar viajar fuera de los reinos por un momento, un descanso. Jaune asintió, y su sonrisa se suavizó hasta convertirse en una más genuina. Me alegra oír eso, dijo con sinceridad. Solo vine a ver cómo estás. Amber ladeó la cabeza con expresión juguetona. ¡Ay, qué dulce eres, Jaune!, bromeó, con la risa en la voz. Jaune se frotó la nuca y un leve rubor apareció en sus mejillas. Amber rió entre dientes, con un tono pensativo. ¿Sabes? Me he estado preguntando cómo habrían sido las cosas si no hubieras tenido tu semblanza. Jaune frunció el ceño ligeramente, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Amber dejó el libro sobre la mesa junto a ella, inclinándose hacia adelante y cruzando los brazos. Si no hubieras podido curarme, habrían necesitado otra solución. Probablemente, habrían encontrado la manera de transferir parte de mis poderes a otra persona. La comprensión golpeó a Jaune como un puñetazo en el estómago. Su mente se dirigió de inmediato a la máquina en la que Amber había estado confinada al verla. ¿La máquina de transferencia de aura? Amber asintió, con la mirada perdida. Sí. Habrían necesitado una nueva doncella. Alguien en quien confiar, alguien lo suficientemente fuerte como para asumir la responsabilidad. Habrían elegido a la mejor luchadora entre los estudiantes, tal vez a esa tal Nikos. Jaune se quedó paralizado. «Pirra», murmuró, con voz tranquila pero cargada de peso. En cierto modo, tenía sentido. Pirra era una de las luchadoras más fuertes de Beacon. Era noble, disciplinada y tenía un sentido innato de la responsabilidad. Pero la idea de cargarla con algo tan monumental, se sentía mal. Pirra ya era alguien que llevaba mucho sobre sus hombros, incluso cuando lo negaba con esa sonrisa cortés suya. Amber pareció percibir su inquietud. Habría sido un gran peso para cualquiera, dijo en voz baja. La expresión de Jaune se ensombreció, y un extraño tono de voz se apoderó de su rostro. El estudiante desapareció por un instante. Ozpin y los demás, si tienen todos estos contactos y recursos, ¿por qué no pudieron encontrar otra forma de curarte? Amber suspiró y bajó la mirada hacia sus manos. Sanar el cuerpo es una cosa, Jaune. Sanar el alma, es otra historia. Lo que pasé me dejó cicatrices que ninguna medicina ni tecnología podría curar. Jaune apretó los puños. Aún así, tenía que haber algo. Amber levantó la vista, y su mirada se suavizó al observarlo. No pareces tan sorprendido por todo esto como pensé, comentó. Las doncellas, el hombre infinito, Salem, esperaba más sorpresa, más preguntas. Jaune dudó. Las palabras se formaban en sus labios, pero se negaban a salir. Pensó en contarle. Sobre el para siempre, el caballero oxidado, cómo eso había cambiado su vida para siempre. Pero justo cuando abría la boca, una hoja multicolor apareció a la vista, deslizándose por el aire como una advertencia. Sus labios estaban sellados. Jaune se quedó paralizado y su hilo de pensamiento se descarriló. ¿Jaune?, preguntó Amber frunciendo el ceño. Sacudiendo la cabeza, Jaune forzó una sonrisa. He estado en lugares extraños, dijo con cautela, con voz firme a pesar del torbellino mental. Lugares donde cosas como esta no parecen tan fuera de lo común. Amber lo observó un momento con expresión indescifrable. Remnant es un mundo enorme, dijo finalmente. Supongo que hay lugares fuera de los reinos donde estas cosas podrían parecer normales. Por un rato, se hizo un silencio entre ellos, de esos que se sentían naturales en lugar de incómodos. Amber volvió a coger su libro, aunque no parecía tan concentrada en su contenido como antes. Jaune se apoyó en la pared, sus pensamientos vagaban como hojas dispersas por el viento. Gracias por preguntar por mí, dijo Amber de repente, con voz suave pero sincera. Amber lo observó desde su asiento, con la mirada suavizada. La luz de la ventana enmarcaba su silueta mientras dejaba el libro e inclinaba la cabeza para observarlo. Aunque pareces agobiado, comenzó suavemente, rompiendo el silencio que se había instalado sobre ellos como un sudario. Jaune levantó la vista, sorprendido por su observación, pero no lo negó. Se pasó una mano por el pelo rubio, salpicado de esos elegantes mechones blancos que le daban un aspecto más curtido del que tenía.
No es nada, dijo con un encogimiento de hombros nada convincente. Amber frunció el ceño. No parece nada, replicó, cruzándose de brazos. He oído fragmentos de Ozpin y los demás. ¿Algo sobre que tus amigos están en apuros? La tensión en los hombros de Jaune se acentuó. Suspiró profundamente, dejando caer la mano a un lado mientras asentía. Sí, admitió en voz baja. Lo son. Yang y Blake todavía están en la casa de las fieras. Y las cosas allí están mal. Muy mal. Pero no puedo hacer nada sin causar problemas. Amber lo observó un buen rato, con sus ojos marrones pensativos. ¿No puedes hacer nada? Repitió. ¿O no crees que puedes hacer nada? Jaune arqueó una ceja, sin saber a dónde quería llegar. No puedo llegar, dijo simplemente. Las rutas aéreas y marítimas a Menagerie están repletas de Grimm. Nadie envía barcos. No hay forma de entrar ni de salir sin ser visto. Amber se tocó la barbilla, con la mirada perdida, como si le diera vueltas a una idea. Entonces, si pudieras pasar desapercibida, ¿lo harías? Jaune la miró, desconcertado, parpadeando. ¿Qué? Amber se inclinó ligeramente hacia adelante, con una pequeña sonrisa cómplice en sus labios. Si tuvieras una forma de llegar a la casa de las fieras sin que te vieran, ¿la tomarías? Jaune no lo dudó. Claro que sí, dijo con firmeza. Si hay alguna posibilidad de ayudarlos, la aprovecharé. Amber asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta. Metió la mano en su chaleco, sacó un pequeño trozo de papel y se lo entregó. Jaune lo tomó con cautela, examinando con la mirada la información de contacto escrita a mano. ¿Qué es esto? Preguntó con voz cautelosa pero teñida de curiosidad. Una pista, respondió Amber crípticamente. Es para un faunorata. Son ingeniosos, digamos. Si alguien puede llevarte a la casa de fieras sin ser detectado, es alguien como ellos. Pero no trabajan gratis. Tendrás que pagar. Bueno, he oído que eres amigo de la heredera Schne, así que, quizás ella pueda pagar la cuenta. Jaune miró fijamente el papel, dándole vueltas. Frunció el ceño al comprenderlo. ¿Un contrabandista? Amber sonrió con sorna. Sin rodeos, claro, dijo encogiéndose de hombros. Pero fuera de los reinos, son tu mejor opción. Conocen las rutas, los riesgos y cómo escabullirse de quienes preferirían que no viajaras. Jaune guardó silencio un momento, pensando a toda velocidad mientras consideraba las posibilidades. No era ingenuo. Comprendía los peligros de tratar con alguien que actuaba al margen de la ley. Había conocido a algunos cuando viajaba con el maestro fuera de los reinos. Pero si era la única manera de contactar con sus amigos, de ayudarlos cuando más lo necesitaban, ¿cómo podía rechazarla? La voz de Amber interrumpió sus pensamientos. Mira, dijo, con un tono más suave. No digo que sea seguro. La casa de las fieras es un desastre ahora mismo. Entrar ya será bastante difícil, pero pasar desapercibido, eso será aún más difícil. Tienes que pensarlo bien. Lo haré, le aseguró Jaune, guardándose el papel en el bolsillo. Gracias, Amber. Esto significa mucho para ti. Ella le dedicó una pequeña sonrisa melancólica. No dejes que te maten, ¿de acuerdo? Te tengo cariño, Jaune. Soltó una risita débil, sintiéndose un poco más ligero. Haré lo que pueda. Amber lo observó mientras se enderezaba, con un brillo decidido volviendo a sus ojos. Al darse la vuelta para irse, su voz lo detuvo por última vez. ¿Amarillo? Él la miró. Buena suerte. Sé que no eres de los que se rinden. Jaune no respondió de inmediato. Él simplemente asintió. Weiss siempre se había enorgullecido de su serenidad. Era un pilar fundamental de su crianza, una necesidad para sobrevivir al despiadado mundo de la alta sociedad de Atlas. Sin embargo, de pie frente a su armario y observando su contenido meticulosamente ordenado, se sentía de todo menos serena. ¿Por qué me llamaría a la azotea? ¿A la azotea, entre todos los lugares? Murmuró para sí misma, caminando de un lado a otro. La luz de la mañana entraba a raudales por su ventana, iluminando el dormitorio que compartía con sus compañeros. Ruby dormía profundamente, acurrucada en una manta como un burrito. Pero su mente era un campo de batalla. Sobre un hombro estaba sentada una versión diabólica de ella misma, con los brazos cruzados y tan satisfecha como siempre. Bueno, obviamente, va a confesar. ¿Quién no lo haría? Eres Weiss Schne. Eres hermosa, inteligente, talentosa, prácticamente la mujer perfecta. En el otro hombro había otra versión de ella misma, más pequeña, con gafas y con un aspecto más autocrítico.
No seas ridícula. Probablemente te esté llamando para hablar de algo trivial. Quizás necesite tu ayuda con la estrategia, o con la tarea, no, y si necesita consejos sobre Pirra. Wei se estremeció. El pensamiento la atravesó como un fragmento de hielo. No. No es eso. No puede ser. Insistió la voz arrogante. Mírate. Estás guapísima, ¿verdad? Claro que es una confesión. Weiss negó con la cabeza vigorosamente, intentando ahuyentar a los demonios imaginarios, pero el daño ya estaba hecho. Su mente revoloteaba entre posibilidades, cada una más descabellada que la anterior. Se veía presentable. Su atuendo habitual era impecable, pero era demasiado formal. Gritaba, espero que me adores a mis pies. ¿Estuvo mal? Necesito parecer accesible. Sí. Accesible pero elegante. Un equilibrio entre formalidad y encanto. Revisó su armario de nuevo, preocupándose por cada detalle. Tras un tiempo vergonzoso deliberando, finalmente eligió un conjunto, una versión un poco más informal de su vestido habitual, con sutiles detalles plateados. Se examinó en el espejo, alisando arrugas inexistentes. Perfecto, susurró. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de ser perfectos. ¿Y si de verdad es Pirra? Susurró la voz autocrítica. ¿Y si quiere preguntarte cómo confesarte con ella? Ya has visto cómo lo mira, y, sinceramente, ¿quién no querría confesarse con Pirra? Es tan hermosa. Preciosa. Podría contemplar su hermosa figura desnuda todo el día y frotarme, callarse la boca. Wei se sintió avergonzada de sus propios pensamientos. Imposible. Espetó la voz arrogante. ¿La has visto? Es encantadora, sí, pero demasiado predecible. Te llama, Weiss. A ti. Sus mejillas se sonrojaron y ella volvió a negar con la cabeza. Esto es absurdo. No me afecta. Se trata de otra cosa. Eso es todo. Sin embargo, mientras Weiss salía del dormitorio y se dirigía a la azotea, su corazón latía con fuerza. Los pasos se sentían más largos de lo habitual, y con cada paso, las voces diabólicas en su cabeza se hacían más fuertes. ¿Qué diría si él confesara? ¿Debería hacérsela tímida? ¿Elegante? ¿Distante? ¿Todas las anteriores? Finalmente, Weiss llegó a la puerta que daba a la azotea. Respiró hondo para tranquilizarse y la abrió. La luz del sol era deslumbrante y proyectaba un cálido resplandor sobre las torres y patios de la Academia Beacon. Y allí, de pie cerca del borde de la azotea, estaba Jaune. Su cabello rubio con mechas blancas brillaba a la luz del sol, y su figura bien formada parecía casi esculpida por la luz. Se veía, maduro. Radiante. Por un instante, Weiss sintió que se le cortaba la respiración. Mantén la calma, Weiss, susurró en voz baja, tosiendo levemente para anunciar su presencia. Jaune se giró, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro. Hola, Weiss. Gracias por venir. Se acercó a él con pasos pausados, sus tacones repiqueteando suavemente contra el tejado. Por supuesto, dijo con tono sereno y sereno. ¿De qué querías hablar conmigo? Jaune se rascó la nuca, y su sonrisa se tornó tímida. Bueno, es como un gran favor. El corazón de Weiss dio un vuelco. Ahí estaba. Lo va a decir ahora. Se armó de valor, lista para dar la respuesta perfecta. Pero entonces Jaune continuó. Necesito un préstamo. Weiss se quedó congelado. Su compostura se quebró. Disculpe. ¿Un préstamo? Jaune sonrió nervioso. Sí. Lo necesito para algo importante. Pero, no puedo pagar la tarifa. La boca de Weiss se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Esto no era para lo que se había preparado. ¿Un préstamo? Repitió, alzando la voz. ¿Me llamaste aquí, a la azotea, para pedirme un préstamo? Jaune levantó las manos a la defensiva. Lo sé, es un poco convencional, pero eres, mi mejor opción ahora mismo. Y, bueno, eres Weiss Schne, así que asumiste que simplemente te entregaría mi dinero. Espetó, con las mejillas sonrojadas por una mezcla de vergüenza e indignación. Mi derecho de retención. ¡No! No te lo entregues. Protestó Jaune. Te lo juro. Con intereses. Weiss respiró hondo, mientras su mente luchaba por procesar lo absurdo de la situación. Jaune Ark, comenzó con un tono y una mirada gélidos, parece que te malinterpreté. Jaune parpadeó, visiblemente confundido. ¿Qué? La compostura de Weiss finalmente se hizo añicos como un panel de vidrio golpeado por un mazo. Jaune hizo una mueca ante su repentino arrebato.
Sé que es mucho pedir, pero... Me llamaste aquí, interrumpió Weiss alzando la voz, para pedirme dinero. Jaune parpadeó, visiblemente confundido por su reacción. Bueno, sí. O sea, lo necesito para algo muy importante. ¡Increíble! Weiss alzó las manos, paseándose furiosa. Lo sabía. Eres igual que todos los demás. Intentando aprovecharte de la riqueza de mi familia como un simple mendigo. ¿Qué? ¡No! No es eso en absoluto. Protestó Jaune, levantando las manos a la defensiva. Weiss se giró para mirarlo, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿qué pasa, Ark? ¿Qué es tan importante como para rebajarte a este nivel? Jaune dudó, claramente reacio a revelar los detalles. Es complicado. ¿Complicado? La voz de Weiss rezumaba sarcasmo. Oh, por favor. Déjame adivinar. Lo necesitas para un plan descabellado que sin duda acabará en desastre. No es así. Insistió Jaune, con el rostro enrojecido. Es por algo serio. ¿En serio? Se burló Weiss, apretando los puños, con una expresión de tristeza y decepción. Te mostraré lo que es en serio. Con un rápido movimiento, desenvainó a Mirtenaster, cuyo estoque brillaba amenazadoramente bajo la luz del sol que se desvanecía. Capítulo 33. Jaune retrocedió con cautela, con las manos en alto, a la defensiva, con las palmas hacia afuera. Oye. Weiss, hablemos de esto. No hay nada de qué hablar. Espetó, con una postura impecable al inclinar su estoque. Te daré una lección que no olvidarás, descarado. Creí en ti. Resulta que solo eres otro canalla. Esto es un grave malentendido. Gritó Jaune, esquivando a la izquierda justo cuando Weiss se abalanzaba sobre él. Su estoque falló por poco, y él se tambaleó hacia atrás con un grito. ¿Me dejas explicarte por el bien del hermano? ¿Te atreves a mancillar el nombre de Stschnee con tu audaz petición? La voz de Weiss rezumaba indignación aristocrática, y sus golpes se volvían más rápidos y precisos con cada palabra. Solo lo necesito para sobornar a alguien. Exclamó Jaune, agachándose de forma descuidada. Weiss se quedó paralizada a media embestida, con los ojos abiertos de par en par, alarmada. Sobornar a alguien. ¿Has estado jugando, Jaune? Caramba, eres incluso peor de lo que pensaba. ¡No! Gritó Jaune, levantando las manos. No es así en absoluto. Entonces explícate, Ark. Exigió Weiss con voz cortante, aunque bajó ligeramente a Mirtenaster, manteniéndolo listo para otro golpe si era necesario. Jaune se desplomó, exhalando como si acabara de correr una maratón. Es, para un contrabandista, admitió. Para llegar a la casa de las fieras. Weiss parpadeó, y su furia se disipó en confusión y finalmente en la confusión. ¿Un contrabandista? ¿Por qué necesitarías? Sus palabras vacilaron al comprender. ¿Intentas ayudar a Janny Blake? Jaune asintió lentamente. Sí. Sé que es peligroso y que quizá no funcione, pero es la única pista que tengo. No sabía a quién más preguntar. Durante un largo instante, Weiss lo miró fijamente, con expresión indescifrable. Luego, envainó a Mirtenaster con un suave chasquido, exhalando con fuerza. Eres un idiota, dijo rotundamente. Probablemente, admitió Jaune, frotándose la nuca tímidamente. Weiss cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz, recuperándose visiblemente. Cuando por fin habló, su voz tenía un tono exasperado. ¿Por qué no empezaste con eso? Jaune hizo una mueca. Tienes razón. La mano de Weiss volvió a retorcerse hacia su arma, haciendo que Jaune se estremeciera por reflejo. Imbécil insoportable. Lo regañó. Vienes a mí, precisamente, a pedirme dinero, y ni siquiera puedes explicarme por qué. No estaba pensando, ¿vale? Jaune levantó las manos a la defensiva. Tuve una idea brillante y decidí ponerla en práctica. Weiss resopló, cruzándose de brazos. Jaune Ark, has redefinido el arte de la idiotez. ¿Sueles ir por ahí pidiendo préstamos a la heredera de un conglomerado global? Su tono era agudo, pero debajo había un rastro de tristeza, apenas perceptible. Apartó la mirada, apretando los brazos sobre el pecho. ¿Eso es todo lo que soy para la gente? ¿Mi dinero? Jaune parpadeó. Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Espera, ¿qué? ¡No! Weiss, ¿cómo pudiste pensar eso? Weiss resopló, evitando su mirada. No eres la primera persona que viene a mí con la mano extendida. La diferencia es que tú eres demasiado torpe para siquiera disimular tus intenciones. Eso no es lo que es. Dijo Jaune, acercándose con tono urgente. Weiss, yo, lo siento.
No debería haber preguntado así. Metí la pata. Weiss lo miró de reojo, frunciendo los labios. No te equivocas en eso. Jaune se acercó aún más, mirándola a los ojos con una seriedad inusual. Eres más que el nombre de tu familia o su dinero, Weiss. Lo sé. Eres inteligente, valiente y, sí, quizás un poco quisquillosa a veces. Su voz se apagó, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Weiss levantó una ceja y su compostura se desvaneció lo suficiente como para revelar una pizca de curiosidad. Pero en el fondo eres un blando, terminó Jaune, ampliando su sonrisa. Weiss se burló, intentando disimular el leve rubor que le subía a las mejillas. Si intentas halagarme, no lo consigues. Quizás un poco, admitió Jaune, con una sonrisa tímida. Pero en serio, Weiss, lo siento. No debería haberte puesto en esta situación. Weiss lo observó un momento, entrecerrando sus penetrantes ojos azules. Luego, sonrió con picardía, con un destello travieso en la mirada. Si de verdad lo sientes, demuéstralo. Jaune ladeó la cabeza. ¿Cómo? Ponte de rodillas y discúlpate como es debido, dijo Weiss con tono imperioso mientras levantaba la barbilla. Jaune dudó solo un instante antes de arrodillarse, inclinando la cabeza dramáticamente. Lo siento, oh, misericordioso y benevolente Weiss Schne. Por favor, perdona a este humilde necio por su comportamiento desconsiderado. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, sorprendidos, con una mezcla de vergüenza y diversión en su rostro. No pensé que lo harías, murmuró, con las mejillas sonrojadas. Ya es demasiado tarde, dijo Jaune mirándola con una sonrisa torcida. Weiss suspiró profundamente y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. Levántate, patán. Mientras Jaune se ponía de pie, Weiss extendió la mano y le dio un ligero golpe en la frente con los nudillos. Eres agotador, ¿lo sabías? Jaune rió entre dientes, frotándose la frente. Sí, me lo dicen a menudo. Mi maestro dijo que, para bien o para mal, mi cualidad más importante es no saber rendirme. ¿De acuerdo? Respondió Weiss, cruzándose de brazos de nuevo. Ahora, hablemos de este asunto del contrabando. Suponiendo que decida ayudarte, ¿cuál es exactamente tu plan? Jaune dudó, rascándose la nuca. Bueno, confía en mí, tengo una solución. Weiss lo miró fijamente, con expresión impasible. Viniendo de la misma persona que me acaba de pedir dinero, no me tranquiliza en absoluto. Jaune rió nerviosamente. Tienes razón. Weiss negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro de resignación. Eres imposible, Jaune Ark. Absolutamente imposible. Mientras Jaune se rascaba el cuello, Weiss se dio la vuelta, con los pensamientos agitados. Al principio se sintió furiosa, incluso ofendida. Pero ahora, al mirar al chico tonto y sonriente que tenía delante, sintió una extraña mezcla de cariño y exasperación. Idiota, murmuró en voz baja, aunque las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. La azotea se calentaba con el resplandor dorado del atardecer, el cielo teñido de tonos ámbar y lavanda. Jaune estaba de espaldas a Weiss, con la mirada fija en el extenso campus de Beacon y la lejana silueta del horizonte de Vale. El viento alborotaba su cabello rubio, y los mechones blancos reflejaban la luz del sol, haciéndolos brillar como hilos de plata. Weiss se cruzó de brazos, con una expresión de exasperación apenas disimulada. Golpeó ligeramente el techo con el pie. El clic de su bota de tacón resonó débilmente. Entonces, comenzó, rompiendo el silencio, ¿por fin vas a contarme tu brillante plan o me has traído aquí solo para admirar la vista? Jaune giró levemente la cabeza, su perfil iluminado por la cálida luz. El plan es sencillo, dijo con tono serio. Voy a llevar al equipo a la casa de las fieras. Encontraremos la manera de ayudar a Black y a Jan. Weiss entrecerró los ojos. ¿Y lo has pensado bien? Jaune la miró a los ojos, con una expresión inusualmente seria. Todo lo que pueda. Por eso necesito saber, ¿vienes? Se le cortó la respiración ante la franqueza de su pregunta, pero se recuperó rápidamente, disimulando su momentánea sorpresa con una altiva inclinación de barbilla. ¿Por qué preguntas eso? Claro que voy. También son mis compañeros. ¿Vas a aceptar el dinero y luego irte sin mí? Eres una Schne, dijo Jaune sin rodeos, girándose por completo para mirarla. Sus ojos azules eran penetrantes. Su habitual calidez había sido reemplazada por una agudeza calculadora que hizo vacilar a Weiss. ¿Entiendes lo que eso significa? Weiss se tensó, con el orgullo herido. Lo sé perfectamente, espetó. ¿Crees que no veo cuánto resentimiento sienten los Fauno hacia mi familia?
Sé mejor que nadie lo que implica ese nombre. Jaune permaneció en silencio, con la mirada fija. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, y en el silencio que siguió, la ira de Weiss comenzó a disminuir. Suspiró y dejó caer los brazos a los costados. Pero eso no significa que pueda quedarme de brazos cruzados. Yang y Black están en problemas, y yo, dudo, suavizando la voz. Tengo que hacer algo. Jaune volvió la mirada al horizonte, en voz baja. ¿Qué crees que pasará cuando una heredera de la compañía Schneedust ponga un pie en Menagerie? Weiss frunció el ceño. Me encargaré de ello. Pase lo que pase, lo afrontaré. Jaune ladeó ligeramente la cabeza, con una postura tensa. Cuando volvió a hablar, su tono fue más agudo, cortando el aire cálido como una cuchilla. ¿Qué pasa con la gente que podría quedar atrapada en el fuego cruzado? Weiss parpadeó, sorprendido por el peso de sus palabras. Es fácil decir que asumirás la responsabilidad, continuó Jaune, entrecerrando los ojos. Pero no se trata solo de ti. Hay vidas en juego, vidas inocentes. Si las cosas salen mal, no solo se verá afectada tu reputación. También lo será su seguridad, sus hogares, sus vidas. Por un momento, Weiss no respondió. La seriedad de su voz, su porte, le recordaban a alguien muy distinto del chico torpe y tonto que una vez había ignorado. Lo sé, dijo finalmente, con voz firme pero más tranquila. Pero eso no significa que pueda ignorar a mis compañeros. No los abandonaré. Jaune la observó un buen rato antes de asentir lentamente. Me parece bien. Weiss exhaló, con alivio y frustración mezclados. Miró al horizonte, con la mente dando vueltas. Además, añadió con determinación en la voz, mi presencia podría obligar a algunos. Jaune volvió su atención hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? La mirada de Weiss era firme. Piénsalo. ¿Qué crees que hará el mundo si descubren que la heredera Schnee está en la casa de las fieras? Podría cambiar la narrativa y poner al colmillo blanco y a sus seguidores en una situación difícil. Los ojos de Jaune se oscurecieron y su actitud cambió. El estudiante que conocía pareció desvanecerse, reemplazado por algo más frío y calculador. ¿Y si pone en peligro a personas inocentes? Preguntó con voz tranquila pero firme, desafiante. Weiss se estremeció levemente, pero no apartó la mirada. Le alegraba que él comprendiera lo que estaba en juego, aunque la incomodara. Yo también lo he pensado, admitió. Pero eso no cambia el hecho de que Blake y Yang nos necesitan. Jaune suspiró, pasándose una mano por el pelo. Esto no es un juego, Weiss. Podría morir gente. Lo sé, dijo, suavizando el tono. Pero tengo mis razones, Jaune. No se trata solo de ellos. Jaune arqueó una ceja. ¿Qué razones? Weiss dudó, con la mirada perdida. La tierra de las Menagerie es extensa. La mayor parte de su población vive en las costas, pero el interior es en gran parte indómito. ¿Y? El SDC tiene interés en esas tierras, admitió Weiss con voz cautelosa. Hay potencial allí, recursos, oportunidades. He visto algunos detalles de las conversaciones, aunque no estoy al tanto de todos los detalles. Los labios de Jaune se apretaron en una fina línea. ¿Entonces se trata de tu familia? No del todo, dijo Weiss rápidamente. Es complicado. Pero si voy, quiero entender el panorama general. Quizás sea ingenuo, pero quiero verlo con mis propios ojos. La expresión de Jaune se suavizó un poco y su postura se relajó. De acuerdo. Es tu decisión. Weiss dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Gracias. Hubo un breve silencio antes de que la curiosidad de Weiss la venciera. Ahora, dijo, cruzándose de brazos, ¿cómo planeas, exactamente, colarnos en la casa de las fieras? El rostro de Jaune se iluminó con una sonrisa de confianza inusual. Sencillo, declaró. Los meteré a todos en una bolsa. Weiss lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca mientras intentaba procesar su plan. Capítulo 34. Weiss Schnee se enorgullecía de su serenidad. Un rasgo que consideraba no solo una ventaja, sino un requisito para una dama de su posición. Llevaba el peso del apellido Schnee como una armadura de acero, inmune a trivialidades y exhibiciones indecorosas. Y, sin embargo, allí estaba, completamente atónita ante Jaune. No era la primera vez hoy que él la hacía cuestionar los límites de su paciencia, pero esto era un nuevo nivel de absurdo. ¿Qué? Preguntó Weiss, con una voz que apenas ocultaba su incredulidad. Te meto en una bolsa, repitió Jaune, como si las palabras tuvieran sentido. Entonces pareció recuperarse, levantando las manos a la defensiva. Ah, espera.
No es exactamente lo que piensas. Es un malentendido. Los dedos de Weiss temblaron con la urgencia de pellizcarse el puente de la nariz. Se resistió, clavándole su mirada gélida. El problema no era que dudara de su sinceridad. Jaune era casi dolorosamente sincero. Era que a menudo le faltaba la delicadeza básica para expresar sus intenciones con claridad. Y, sin embargo, había algo en él, un brillo en los ojos, un cambio de postura, que la hizo sospechar que en esta locura había algo más de lo que parecía. ¿Te preocupa que que yo, me meta en ese tipo de pelea?, dijo Weiss, poniéndolo a prueba. ¿Es por eso que dices estas cosas? Por una fracción de segundo, sus pupilas se movieron. Un destello revelador que ella había aprendido a leer en la alta sociedad con la misma facilidad con la que respiraba. Casi sonrió con sorna. Te pillé. Bueno, en parte, admitió Jaune, rascándose la nuca. Es decir, es una situación peligrosa, y, tú eres una dama Weiss. Weiss arqueó una ceja y se detuvo antes de comentar ese horrible juego de palabras. Sería una deshonra para el apellido Schne si no pudiera captar una táctica de negociación tan básica. Ofrecer algo absurdo para que el trato real parezca más aceptable. Es clásico. Bueno, claro, dijo Jaune con tono avergonzado. Pero, también pienso meterlos a todos en una bolsa. Weiss parpadeó. Su mente pareció detenerse. No estaba del todo confundida. Disculpe. Será mejor que te lo muestre, dijo Jaune, rebuscando en su bolsillo. Sacó un pequeño frasco lleno de un líquido iridiscente. Weiss observó, con curiosidad y horror, cómo Jaune destapaba el frasco y daba un sorbo. Antes de que pudiera protestar, algo sobrenatural comenzó a suceder. Jaune empezó a encogerse. Sus ojos azul hielo se abrieron de par en par mientras su ya modesta estatura disminuía cada vez más, hasta no ser más grande que un soldadito de juguete. Allí estaba, en la azotea, mirándola con una sonrisa tímida. Su diminuta figura resultaba casi absurdamente cómica. Weiss abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Le faltaban las palabras. ¿Cómo? Finalmente logró decir con voz entrecortada. Bueno, es una poción, dijo Jaune con naturalidad, con una voz nítida. La conseguí del herbolario. ¿El herbolario? Weiss se agachó, acercando su rostro al ahora diminuto Jaune. Lo observó atentamente, apretando los labios en una fina línea mientras retenía las ganas de reír. ¿Es esto una semblanza? ¿Tecnología? ¿Magia? Es solo una poción, dijo Jaune. Con cautela, Weiss extendió un dedo y le dio un suave codazo en el pecho. No pudo evitar una ligera mueca en los labios cuando él retrocedió un paso, con una expresión cómicamente indignada. Oye. Eso duele un poco, ¿sabes? Se quejó Jaune, sacándose el polvo. No todos los días alguien se encoge al tamaño de un soldadito de juguete, dijo Weiss, sin poder contener la risa. Espera, entonces esta poción sí funciona en las personas. ¿Se puede revertir? ¿Tiene efectos secundarios? ¿Qué pasa si algo sale mal? Tranquilo, ya lo tengo todo resuelto, dijo Jaune, sacando otro frasco de su cinturón. Esta vez, un líquido rosa brillante. Tomó un sorbo y, en cuestión de segundos, empezó a crecer de nuevo. Weiss retrocedió un paso con cautela, observando cómo Jaune recuperaba su estatura normal. El proceso fue impecable, como si nada hubiera ocurrido. ¿Es una poción que te hace crecer de nuevo?, preguntó Weiss con voz cargada de escepticismo. Técnicamente no es una poción, corrigió Jaune. Es un Parfait. Weiss lo miró fijamente, intentando conciliar lo absurdo de la situación con la prueba irrefutable que tenía delante. Levantó una mano, pidiendo silencio mientras intentaba procesar la situación. A ver si lo entiendo, dijo lentamente. ¿Sugieres que nosotros, el equipo Rubí JNPR, nos encojamos usando este brebaje, y nos metamos de contrabando en la casa de las fieras en una bolsa? Exactamente. Dijo Jaune radiante. Eso es una locura, dijo Weiss rotundamente. Es genial, replicó Jaune, cruzándose de brazos. No lo verán venir. Weiss lo miró fijamente y luego dejó escapar un largo suspiro de exasperación. ¿Y qué pasa si la poción pierde su efecto a mitad del viaje? ¿O si alguien nos aplasta sin querer? ¿O si? Detalles, dijo Jaune, agitando una mano con desdén. ¿Detalles? Repitió Weiss, elevando la voz una octava. Mira, no es que tengamos otra opción, dijo Jaune, con un tono más serio. Esta es la forma más segura de entrar sin ser detectados. He probado la poción. Funciona a la perfección. Y una vez dentro, averiguaremos el resto.
Wei se pellizcó el puente de la nariz, murmurando algo que Jaune estaba seguro de que no pretendía ser un cumplido. Sin embargo, parece tener otra carta bajo la manga. Eres increíble, dijo finalmente. Gracias, dijo Jaune, sonriéndole. Eso no fue un cumplido, espetó Wei, aunque las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Vamos, dijo Jaune, con voz más suave. Confías en mí, ¿verdad? Wei se quedó paralizada. La pregunta la tomó por sorpresa, más de lo que quería admitir. ¿Confiaba en él? ¿En el ingenuo de planes ridículos y algún que otro destello de brillantez? ¿En el mismo Jaune que, de alguna manera, siempre parecía sorprenderla, hacerla latir con fuerza, incluso cuando creía haberlo descubierto? Suspiró de nuevo, relajando los hombros. A pesar de mi buen juicio, sí, confío en ti. Entonces hagámoslo, dijo Jaune, ampliando su sonrisa. Wei puso los ojos en blanco, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios al darse la vuelta para irse. Si esto sale terriblemente mal, te culpo. Voy a llamar a todos aquí. Esperen aquí. No se muevan. Está bien, gritó Jaune detrás de ella. Mientras Wei bajaba las escaleras de la azotea, no pudo evitar sacudir la cabeza y dejó escapar un pequeño suspiro. Jaune paseaba por la azotea de Beacon. El aire fresco de la noche le alborotaba el pelo rubio, y los mechones blancos reflejaban la luz de la luna. Estaba absorto en sus pensamientos, dándole vueltas al plan. Era audaz, quizá incluso imprudente, pero era su mejor opción. El sonido de la puerta de la azotea al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Wei acercándose con paso pausado, con una expresión que mezclaba sereno enfado. He vuelto, dijo Wei con voz nítida. También están todos aquí. Me lo demostrarás y lo explicarás. Jaune rió nerviosamente, frotándose la nuca. Bueno, pensé que sería mejor explicarlo todo antes de que todos se involucren. Tienes una mente aguda, Wei. Necesito que me ayudes a encontrarle fallas a este plan, si es que las hay. Wei ladeó la cabeza y entrecerró sus gélidos ojos azules. Creo que ya tiene muchos fallos. Sobre todo la parte del plan de encoger a todos, meterlos en una bolsa y meterlos a todos de contrabando en una guerra civil. Antes de que Jaune pudiera replicar, Pirra apareció en la puerta, con una presencia suave pero perceptible. Miró a Jaune y a Wei, con un destello de cautela en su rostro. Jaune le sonrió. Pirra, llegó en el momento perfecto, dijo Jaune, haciéndole señas para que se acercara. No intentaba escuchar a escondidas, dijo Pirra en voz baja, dando un paso al frente. Pero tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Jaune asintió. Qué bueno que estés aquí. Esto nos concierne a todos. La puerta se abrió con un crujido nuevamente y entraron Ruby, Nora y Ren, con expresiones que iban desde una gran curiosidad hasta una tranquila paciencia. Muy bien, líder intrépido, dijo Nora con una sonrisa. ¿Qué pasa? Jaune respiró hondo. Vamos todos a la casa de las fieras. El grupo se quedó paralizado. La sonrisa de Nora se desvaneció, las cejas de Ruby se alzaron y Ren se cruzó de brazos, con el rostro sereno pero inquisitivo. Eso es, ambicioso, dijo Ren. Sobre todo con la guerra civil. Ambiciosa es decir poco, añadió Wei, cruzándose de brazos. Es casi una locura. Espera, dijo Jaune, levantando una mano. Sé que parece una locura, pero escúchame. Tengo un plan. La sonrisa de Nora regresó con fuerza. ¿Un plan Jaune Ark? Ay, tengo que oír esto. Jaune rió entre dientes y metió la mano en el bolsillo, sacando un pequeño frasco lleno de líquido iridiscente. Empieza con esto. Wei gimió suavemente. Otra vez esto. Ignorándola, Jaune destapó el frasco y dio un sorbo. Una vez más, comenzó a encogerse, disminuyendo su tamaño hasta alcanzar la altura de un soldadito de juguete. Los ojos de Nora se abrieron de par en par. Dios mío, qué pequeñito. Déjame abrazarte. Ella se lanzó hacia adelante con las manos extendidas, pero antes de que pudiera agarrarlo, la semblanza de Pirra se encendió, levantando a Jaune del suelo y sosteniéndolo en alto. Oye, protestó Jaune con su vocecita aguda. Me vas a aplastar si sigues así. Pirra depositó suavemente a Jaune en su palma, con las mejillas sonrojadas mientras lo examinaba de cerca. Respiraba con más dificultad de lo habitual, y sus ojos esmeralda brillaban con algo que Jaune no lograba identificar. ¿Pirra? Preguntó Jaune, ladeando la cabeza. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Pirra rápidamente, apartando la mirada. ¿Puedes volver a la normalidad? Preguntó Ren, con tono tranquilo pero curioso. Jaune asintió. Mira esto.
saltó de la mano de Pirra, ante su asombro, y tomó otra poción en el aire. En un instante, recuperó su tamaño normal, aterrizando de pie con la facilidad que le daba la práctica. A Ruby se le cayó la mandíbula. ¡Qué genial! Es una locura, corrigió Ace con voz monótona. Encogernos y luego llevarnos de contrabando a la casa de las fieras. Gracias, dijo Jaune con una sonrisa. Pero hay más. Sacó otro frasco, este con un líquido azul pálido. Sin dudarlo, lo bebió. Momentos después, le brotaron orejas de lobo blanco, y su cabello se volvió blanco nieve a juego. ¡Guau! Susurró Nora. ¿Puedo ser una chica gata? Jaune suspiró. No, solo hace disfraces de lobo. Lo siento, Nor. Nora se desanimó, pero luego pensó, bueno, todavía puedo ser una chica lobo. Waze dio un paso adelante, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. ¿Cuándo, exactamente, conseguiste esta poción? Jaune dudó, rascándose la mejilla. Ya lo tenía. Ya sabes, si necesitas que te convenzan más sobre la seguridad y todo eso, Waze se pellizcó el puente de la nariz. Claro. Manteniendo tus cartas ocultas, ¿eh? La emoción de Ruby no había menguado. Así que el plan es encogernos, colarnos, disfrazarnos de fauno y colarnos en la casa de las fieras. Más o menos, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Ren levantó una mano. ¿No seríamos visibles, incluso disfrazados? No lo creo. ¿Quién se imaginaría que sería como nosotros? Jaune sonrió. No con estas pociones. Durarán lo suficiente para que podamos mimetizarnos, y tengo antídotos listos para revertirlo todo cuando llegue el momento. Wei se frotó las sienes. Esto es absurdo. Pero es viable, dijo Pirra en voz baja, sorprendiendo a todos. Mantendrá nuestras identidades ocultas y nos permitirá saber qué pasa en la casa de las fieras. Nora rodeó a Pirra con el brazo. ¡Ya está! Seremos como ovejas con piel de lobo. No es así como se usa. Da igual, Ren negó con la cabeza, pero esbozó una pequeña sonrisa. Me apunto. Ruby levantó el pulgar. Yo también. Waze dudó un momento y miró a Jaune. Su expresión era seria ahora, su mirada firme y decidida. Esto va a ser peligroso, dijo en voz baja, y luego se volvió hacia su líder. Es una guerra civil. Podríamos salir lastimados. Lo sé, respondió Ruby. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Waze respiró hondo y asintió. De acuerdo. Me apunto. De todas formas, me preocupan esos idiotas y no es que pudiera dejarlos sin mí. Ay, Nora le dio un codazo a Waze en el costado. ¿Te importa? No lo sé. Protestó Waze tímidamente, haciendo que Nora sonriera aún más. Jaune sonrió, visiblemente aliviado. Sin Waze pagando el gravamen al contrabandista, no importaría. Gracias, Waze. Gracias a todos. El grupo permaneció unido en la azotea, con el peso de la decisión sobre sus hombros. Es hora de ir a Menagerie, dijo Jaune, sonriendo y con voz firme y resuelta. Capítulo 35. El fin de semana llegó como un rayo, y con él, la culminación de sus planes. Nora, Ren, Pirra, Ruby, Waze y Jaune se encontraron escabulléndose de Beacon al amparo del amanecer. Cada uno llevaba lo esencial atado a la espalda. Provisiones, ropa y una determinación que ninguno de ellos podía expresar con palabras, pero que todos sentían profundamente. Su misión era clara: sacar a Jan y Blake del lío en el que estaban. Al llegar a las afueras de Vale, les esperaba una aeronave, cuyo diseño, algo elegante, contrastaba marcadamente con el rústico entorno. Destacaba, sobre todo por el reluciente logotipo de SDC en el casco, que la hacía inconfundiblemente obra de Waze. La heredera permanecía de pie con los brazos cruzados, con una expresión que mezclaba irritación y reticente determinación. De nada, dijo Waze, rompiendo el silencio. Sí, gracias por el vehículo de escape, intervino Ruby, con los ojos brillantes mientras contemplaba la aeronave. Pirra rió mientras se ajustaba el bolso al hombro. Últimamente no puedo evitar sentirme como una niña mala. No eres mala, declaró Nora, con una voz que resonaba con una convicción moral. Se puso las manos en las caderas, con una postura tan firme como su voz. ¿Qué tiene de malo salvar a nuestros amigos? Si hacer lo correcto nos hace malos, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de ser mala. Seré la chica más mala que Beacon haya visto jamás. Ren suspiró, pero no se molestó en discutir. La lógica de Nora, por extraña que fuera a menudo, tenía un encanto innegable. Ruby, que solo había estado escuchando a medias, asintió con entusiasmo. Basta, interrumpió Waze, agitando la mano. Abordemos.
Cuanto antes salgamos, mejor. Entraron en fila en la aeronave, y Jaune sacó una pequeña bolsa llena de viales de líquido. Los repartió uno por uno. Cada poción brillaba tenuemente en la tenue luz. Hasta el fondo, ordenó Weiss, tomando su frasco y bebiéndolo sin dudarlo. Los efectos fueron inmediatos. El cabello blanco inmaculado de Weiss se oscureció hasta convertirse en un negro intenso, y sus ojos azul hielo se tornaron de un rojo intenso. Miró su reflejo en la superficie pulida de la pared de la aeronave y frunció el ceño. Bueno, eso es inquietante, murmuró. Pirra, tras dudar un momento, finalmente bebió el suyo. Para su sorpresa, su cabello rojo intenso se transformó en un bronce brillante, como si hubiera sido forjado en metal fundido. Se pasó la mano por el nuevo color, con sus ojos esmeralda abiertos de par en par. Esto es diferente. Jaune le sonrió. Te ves bien. El simple cumplido provocó un leve rubor en las mejillas de Pirra, y rápidamente se dedicó a ajustar su equipo para ocultarlo. Ren bebió su poción a continuación, y su cabello oscuro se aclaró a un rubio cálido. Los mechones anaranjados de Nora adquirieron un alegre tono rosa, e inmediatamente comenzó a acariciarse la cabeza buscando la cola de un lobo, ladeando la cabeza para mirarse el trasero. ¿Tengo cola?, preguntó Nora con voz llena de asombro. Intentó mirar bajo su falda, pero Pirra la agarró de la muñeca con un suspiro. «Deja de hacer eso», regañó Pirra suavemente. Ruby, ansiosa por unirse, bebió su poción de un trago y observó cómo su cabello rojizo se oscurecía hasta adquirir un carmesí uniforme. Jaune lo siguió último, con su cabello rubio decolorándose hasta un blanco níveo y orejas de lobo asomando sobre su cabeza. Nora sonrió y se dio la vuelta, con los ojos brillantes al observar las nuevas apariencias de todos. Esto es increíble. Necesitamos nombres en clave. ¿Qué nombres en clave tan geniales? ¿De qué estás hablando ahora?, preguntó Weiss, frotándose las sienes. Nora la ignoró. Muy bien, Pirra, ahora eres Raya. ¿Raya?, repitió Pirra, parpadeando confundida. Ren es Lee. Jaune es Rusty. Ruby es Red, obviamente. Weiss, Nora se quedó callada, con una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Tú eres Blaze. Absolutamente no, espetó Weiss, cruzándose de brazos. Nora sonrió con suficiencia. Patato. ¿Y tú?, preguntó Ren levantando una ceja. Soy Valerie, declaró Nora triunfante. ¿Qué? ¿Cómo es que el tuyo es sencillo?, gimió Weiss, murmurando algo sobre profesionalismo, pero Ruby rió, ya aceptando su nuevo alias. Mientras la aeronave ascendía, el grupo se acomodó en sus roles. Las horas transcurrieron en silencio, con el zumbido de los motores como fondo constante para sus pensamientos. Para cuando la costa de Anima apareció a la vista, el sol ya se había ocultado en el horizonte, proyectando un resplandor sombrío sobre el borde de Mistral. Jaune se encontraba cerca de la cabina, observando la tierra distante con una mirada fija. «Esto es todo», dijo suavemente. Pirra se acercó a él. Su cabello bronceado brillaba en la penumbra. «¿Estás listo?», Jaune asintió, moviendo ligeramente sus orejas de lobo. «Estoy tan listo como nunca». El resto del grupo se reunió detrás de ellos, sus disfraces improvisados los fundieron con una ilusión de camaradería faunística. «Es hora de irnos», dijo Weiss con voz firme. «La colección de animales nos espera». Los motores de la aeronave cambiaron a un zumbido más silencioso a medida que descendían. Aterrizando suavemente en una cala apartada, los motores se silenciaron al desembarcar el grupo. Weiss le indicó al piloto que esperara sus órdenes y estuviera listo para el vuelo de regreso, y observó cómo la aeronave se alejaba. Su semblante gélido contradecía la ansiedad que la invadía mientras observaba a Jaune reunir al grupo cerca de su mochila, que descansaba discretamente junto a la orilla. Jaune se arrodilló, su cabello canoso reflejaba la tenue luz de la luna. Con movimientos cuidadosos, sacó una pequeña bolsa que contenía las pociones reductoras. «Muy bien, todos», dijo con voz firme. «Aquí es donde empieza el verdadero plan». Uno a uno, tomaron los frascos, observando el líquido brillante que contenían. Pirra dudó un momento, mirando a Weiss, quien parecía igualmente inseguro. Aún así, ambos se armaron de valor y bebieron. El cambio fue inmediato. En un destello de luz y una peculiar sensación de ingravidez, se encogieron hasta el tamaño de soldaditos de juguete. El mundo a su alrededor se expandió en un paisaje enorme, y la imponente figura de Jaune se alzaba sobre ellos. Weiss se tambaleó levemente, sacándose el polvo mientras se adaptaba a la nueva perspectiva. «Esto es desconcertante», murmuró. Ruby rió, maravillada con su diminuta figura.
¡Qué genial! Jaune se agachó, moviendo su enorme mano hacia ellos. A pesar de su tamaño, su tacto era delicado. Sus dedos los recogieron con cuidado uno a uno. Los colocó en la bolsa preparada, forrada con un suave acolchado para garantizar su comodidad. Desde dentro de la bolsa, Pirra y Weiss no pudieron evitar mirar a Jaune mientras trabajaba. Sus movimientos eran precisos, casi tiernos, como si temiera lastimarlos. La forma en que la luz de la luna enmarcaba su rostro tampoco ayudaba. Acentuaba su firme mandíbula y la determinación de sus rasgos. Tanto Pirra como Weiss se encontraron sonrojados furiosamente, agradecidos por la tenue luz que ocultaba sus mejillas enrojecidas. ¿Cómodo ahí?, preguntó Jaune suavemente. Sorprendentemente, sí, gritó Ruby, con la voz amortiguada por la bolsa. Nora, como siempre, se hizo notar. ¡Qué divertido! Jaune, pareces un gigante cargando su tesoro. Bueno, después de todo ustedes son mi tesoro, se rió Jaune, sacudiendo la cabeza mientras cerraba la bolsa, dejando un pequeño espacio para el aire y la luz. Con sus amigos asegurados, Jaune se echó la bolsa al hombro, asegurándose de que descansara suavemente. Ajustó su postura y se acercó al contrabandista que esperaba cerca de un barco desgastado atracado en la cala. El contrabandista era un fauno ratón, cuyas grandes orejas se movían nerviosamente al ver acercarse a Jaune. Su aguda mirada reparó en las orejas de lobo y el pelo blanco de Jaune, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Vaya, vaya, dijo el contrabandista con voz nasal. ¿Otro fauno, eh? No pensé que aparecerías, Rusty. Soy yo, dijo Jaune con calma, extendiendo un puñado de lien como pago. Eres tú. Los ojos del contrabandista brillaron de codicia mientras sopesaba el dinero. ¿Sabes? He estado pensando. Puede que el precio de este viaje haya subido últimamente. Jaune entrecerró los ojos y emitió un gruñido grave. Sus orejas de lobo se crisparon y, con un movimiento rápido, golpeó la pared de roca irregular junto a él con un golpe imbuido de aura. La fuerza dejó una cicatriz limpia en la piedra, y el contrabandista se estremeció, retrocediendo un paso. ¿De verdad?, preguntó Jaune con voz tranquila pero peligrosa. El contrabandista levantó las manos en señal de rendición, con las orejas hacia atrás. De acuerdo, de acuerdo. No hay necesidad de ponerse agresivo. El precio se mantiene como acordamos. Bien. El contrabandista le hizo un gesto a Jaune para que subiera al barco, murmurando en voz baja sobre faunos peligrosos con aura. Al partir, la pequeña embarcación se deslizaba por las tranquilas aguas, con el motor zumbando suavemente. El contrabandista, que se presentó como Jerry, explicó la ruta que tomarían. Zigzaguearemos entre las islas, dijo Jerry, dirigiendo el barco con mano experta. Así es más seguro. Las aguas alrededor de Menagerie están repletas de Grim últimamente. Jaune escuchó atentamente, apretando más el agarre sobre la bolsa. Estas islas no aparecen en ningún mapa oficial, continuó Jerry en voz baja. Solo los que saben las usan. Así nos mantienen fuera de la vista. El viaje transcurrió sin incidentes al principio, con el barco zigzagueando entre imponentes rocas escarpadas y exuberantes islotes. Pero Jerry detuvo el motor de repente, con las orejas moviéndose nerviosamente. ¿Qué pasa?, preguntó Jaune, moviendo instintivamente la mano hacia Croce Amors. Sea Pheilon, susurró Jerry, señalando una sombra que se deslizaba bajo la superficie del agua. El enorme Grim emergió brevemente, su cuerpo serpenteante cortando las olas como un cuchillo. Sus brillantes ojos rojos escudriñaban la zona en busca de presas. No te muevas, susurró Jerry. No dejes que sienta tu aura ni tus emociones. Jaune aferró la empuñadura de su espada, con cada fibra de su ser gritando por luchar. Pero hizo caso a la advertencia de Jerry y permaneció inmóvil, con la respiración controlada e irregular. Tras lo que pareció una eternidad, el Grim desapareció en las profundidades y Jerry reinició el motor. Continuaron su viaje hasta llegar a una isla apartada, con sus costas salpicadas de denso follaje y rocas escarpadas. Hasta aquí puedo llevarte, dijo Jerry con un deje de pesar en la voz. Los combates cerca de la costa de Menagerie han hecho que sea demasiado peligroso seguir adelante. Jaune frunció el ceño, pero asintió. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Bajó del barco, con la bolsa todavía colgada del hombro, y observó cómo Jerry se alejaba navegando, desapareciendo en el horizonte. Tras encontrar un lugar apartado, lejos de la orilla, Jaune dejó la bolsa y la abrió. Uno a uno, sus amigos emergieron, estirándose y recuperando su tamaño habitual mientras bebían el antídoto para la poción de Parfight. Por fin.
exclamó Nora, sacudiendo los brazos. Empezaba a sentirme como un equipaje. Ruby miró a su alrededor con los ojos abiertos por la curiosidad. ¿Dónde estamos? Jaune se cruzó de brazos, observando la densa jungla que se extendía ante nosotros. El contrabandista no pudo llevarnos directamente a Menagerie. Esta isla es lo más cerca que estaremos. Pirra se acercó, rozando el brazo de Jaune con la mano. ¿Cuál es el plan? Jaune respiró hondo. Encontraremos la manera de llegar a la casa de las fieras desde aquí. Pero primero, averigüemos dónde estamos y a qué nos enfrentamos. El grupo avanzó entonces con cautela, con las botas crujiendo suavemente contra el suelo arenoso de la jungla. El denso follaje los rodeaba, proyectando sombras que danzaban bajo la tenue luz del sol que se filtraba a través del dosel. El aire, impregnado de un aroma a tierra y agua salada, y el ocasional susurro de las hojas mantenían a todos en vilo. Jaune abrió el camino, con movimientos deliberados y practicados. Sus orejas de lobo se movían nerviosamente mientras escuchaba cualquier señal de peligro. Tras él, el resto del grupo lo seguía, con sus armas cuidadosamente camufladas. Cualquier emblema o insignia que pudiera revelar sus verdaderas identidades había sido retirado o ocultado. «Quédate cerca», murmuró Jaune, mirando por encima del hombro. Al acercarse a un claro, el cuerpo de Jaune se tensó. Sin previo aviso, una lluvia de ráfagas de polvo y flechas surgió de las sombras. Reaccionando instintivamente, Jaune desenvainó la Croce Amors, cuya hoja relucía en la penumbra al desviar los proyectiles. Los demás siguieron su ejemplo, con sus armas camufladas destellando al parar y desviar los proyectiles. Emboscada. Siseó Weiss, mientras su estoque se deslizaba por el aire para bloquear una flecha. ¿Por qué siempre son emboscadas?, gimió Ruby, mientras Crescent Rose se abría paso entre la maleza para interceptar una ráfaga de polvo. Nora sonrió, levantando su martillo. Parece que alguien busca pelea. Espera. Ladró Jaune con voz firme. Manténganse firmes. Los atacantes permanecieron ocultos. Sus movimientos solo eran delatados por el movimiento de las hojas y los tenues destellos de luz que se reflejaban en las armas. Una voz resonó entre las sombras. Esta es la Isla Azul. Indique su asunto o váyase. Jaune entrecerró los ojos y alzó la espada a la defensiva. No tenía paciencia para que nadie los atacara. Con un gruñido lobuno que le salió con naturalidad, intensificó su aura y, con un movimiento rápido, blandió a Croce Amors en un amplio arco. La hoja, imbuida de aura, cortó un árbol cercano. Los troncos crujieron antes de desplomarse, revelando varias figuras agazapadas entre la maleza. «Soy Rusty», dijo Jaune con tono firme pero autoritario. «Buscamos a Blake Belladonna y a su compañera de clase. Yang Xiaolong». Las figuras vacilaron, con las armas aún apuntando al grupo. Una de ellas, una joven de cabello castaño recogido en una coleta, dio un paso al frente. Sus ojos azul grisáceos se clavaron en los de Jaune, cautelosos y calculadores. «¿Y qué tienes que ver con Blake?», preguntó con voz cortante. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?». «Somos sus amigos», dijo Jaune con serenidad. «Vinimos a ayudarla». Los ojos de la mujer brillaron con duda, y por un instante, su piel brilló, fundiéndose con el follaje circundante. Luego, con un suspiro, recuperó sus colores naturales, adentrándose plenamente en la luz. «Soy Ilia Amitola», dijo, bajando ligeramente su arma. Su piel brillaba tenuemente, evidencia de su rasgo camaleónico de fauno. «Si de verdad estás aquí por Blake, tienes muchas explicaciones que dar». Jaune se relajó un poco, pero no bajó el arma del todo. «Este es mi equipo», dijo, señalando a los demás. Raya, Lee, Valerie, Blaze y Red. Ilia arqueó una ceja al ver los alias, pero no hizo ningún comentario. Los estudió con atención, con la mirada fija en sus rasgos faunísticos camuflados. «Todos tienen auras», dijo, con un tono de sospecha aún evidente. «¿Cuál es su juego?». «No es broma», dijo Jaune. «Solo intento encontrar a nuestro amigo. Si hubiéramos querido hacerte daño, y tenemos todo el derecho después de ese ataque, lo habríamos hecho». La expresión de Ilia se suavizó un poco, aunque mantuvo una postura cautelosa. «Sígueme». «Lo siento. Es que últimamente las cosas han estado así». «Está bien», le gruñó Jaune, lo que curiosamente la tranquilizó. «Olvidémoslo, ¿de acuerdo?». Tras un momento de vacilación, Ilia asintió y les indicó que la siguieran. El grupo intercambió miradas cautelosas antes de seguirla, con las armas aún preparadas. «Bienvenidos a la Isla Azul», dijo Ilia mientras los guiaba hacia las profundidades de la selva.
la base de operaciones actual de la Guardia de las Fieras y la vanguardia del Frente de Liberación de la Isla de las Fieras contra el Colmillo Blanco.